Bien, estábamos hablando entonces de las primeras comunidades, cómo se va iniciando la iglesia, ¿verdad? Y teniendo en cuenta también algunos puntos eh, dentro de la estructura y la forma. Recordemos que en la época también, estamos hablando de la época apostólica. ¿M? Las primeras comunidades, o como muchos le llaman, la comunidad primitiva. En esta comunidad, entonces, van surgiendo ya ciertas normas, ciertas estructuras. Aquí, por ejemplo, ya empiezan a surgir los obispos, los sacerdotes, presbíteros, como le llaman ellas, eh, y los diáconos, por ejemplo, como vimos en los Hechos de los Apóstoles, están también los diáconos. Y, y la iglesia se va estructurando a poco y va tomando también una forma. De aquí también que venimos nosotros los sacerdotes, ¿verdad? Me preguntaba una vez una persona, un joven en ese entonces, me preguntaba quién era nuestro fundador, ¿verdad? Porque él era religioso. Y me preguntaba, ¿y quién es su fundador de ustedes, los diocesanos? Y le pregunto, ¿cómo que nuestro fundador? Le digo yo. Sí, así como nosotros tenemos nuestro padre fundador, el fundador de nuestra congregación, ustedes los diocesanos, ¿quién fundó? Y la iglesia diocesana y nosotros los sacerdotes justamente partimos de esta estructura. No podemos decir que tenemos una persona que fundó. Venimos desde esa estructura primaria en donde allí surgen los obispos, allí surge en esta estructura los sacerdotes, los diáconos. Y desde allí justamente ya empieza a haber toda esta estructura. Entonces, la imagen de la iglesia muestra en esta primera edad apostólica, ahí vemos los hechos de los apóstoles, la iglesia primitiva, como un elemento constitutivo, es el ordenamiento de la misma comunidad. Nunca existió una pura constitución carismática que se basa sobre una libre acción espiritual que careciera del ministerio o de un orden jurídico o de un patrimonio de fe concreto. ¿Qué significa esto? Y voy a un texto bíblico. En la época, por ejemplo, en que Pablo estaba con los tesalonicenses, ellos decían, no, la oración, tenemos que orar, alabar y cantar y nada más, eso es lo que importa. También cuando eh, Santiago, en una de sus cartas, recordemos, dice, muéstrame tu fe, que yo por medio de las obras te mostraré mi fe. ¿Por qué dice eso Santiago? Porque hay un problema en la comunidad. La comunidad simplemente quería vivir así un mundo espiritual, un mundo light, ¿verdad? Estar fuera del contexto del marco de la responsabilidad social, cultural y todas esas cosas. Entonces, eh, la iglesia primitiva desde ese momento se va ordenando, va teniendo en cuenta en esta comunidad, y por eso decía, no existió una pura constitución carismática en cuanto a que simplemente era una sola palabra y había que obedecer todo, sino que iban surgiendo formas de vida, iban surgiendo justamente cosas que debían la iglesia ir cumpliendo. No era puramente espiritual, sino que había ya algo jurídico, un patrimonio concreto de la fe. Entonces, en efecto, la iglesia, en este concepto, ya Pablo más adelante lo va a ir viendo cuando empieza a describir ese cuerpo, que cada uno es importante, que cada uno dentro de esta iglesia tiene una función y un rol en particular. Y ese rol dentro de la iglesia hace que la iglesia sea iglesia y que camine por sobre todas las cosas. Entonces el ministerio
no se opone al carisma. ¿Qué significa el ministerio no se opone al carisma? Que la estructura debe acompañar al aspecto carismático de la iglesia. Y cuando hablamos de carismático, no estamos hablando de la renovación carismática. Estamos hablando de, por ejemplo, decía Pablo, algunos son apóstoles, otros son predicadores, otros son profetas, otros hablan en esto, otros se dedican a aquello. ¿Mm? Entonces, dentro de la iglesia, hoy podemos decir, algunos son obispos, algunos son papas, ¿eh? Algunos son catequistas, algunos están trabajando en un movimiento, algunos se dedican a la obra social, algunos se dedican a la oración. Esa es la vida carismática de la iglesia. Por eso nadie puede decir de forma individual que tiene todos los carismas. Solo la iglesia es la única que tiene todos los carismas. Entonces, este ministerio no se opone al carisma que era conferido de Dios para el ejercicio de su uso particular. Con frecuencia encontramos estos ministerios que eran al mismo tiempo carismáticos. Entonces, es también una estructura. La iglesia jerárquica, decimos, está el papa, el obispo, pero también esta estructura es carismática, porque al papa le da un carisma, a los obispos también le da un carisma, a los sacerdotes le da un carisma, a los catequistas le da un carisma, a los diáconos le da un carisma. Entonces, no se oponen, sino que van de la mano. Esto ocurre en las primeras iglesias. Los obispos provenían del colegio de presbíteros, cómo iban surgiendo y cómo surge hasta hoy en día. Los obispos se eligen de entre los sacerdotes. ¿Mm? Este, estos obispos vienen justamente de la palabra episcopo, eh, que podemos decir aquel que mira desde arriba, que cuida, que se encarga de velar. Después está esta iglesia primitiva que en su misión particular corresponde adecuadamente justamente al grupo de los puros eh, carismáticos, decimos así de esta manera, ya entendiendo que no estamos hablando de la renovación carismática, de los carismáticos en el sentido de que hay gente que tenía ciertas funciones y ciertos carismas que iban ejerciendo dentro de la iglesia. Su función en esta etapa para servir, para hacer de una manera particular su servicio, pero no tenía responsabilidad de gobierno. El gobierno solamente estaba a cargo de los apóstoles y luego de aquellos que lo sucedieron, que fueron los obispos. Por eso decimos que los apóstoles, los obispos son sucesores de los apóstoles. Pedro tiene su sucesor, que es el Papa, y los demás apóstoles, sus sucesores, son los obispos. La iglesia madre de Jerusalén, estamos hablando entonces de esta iglesia que se funda en Jerusalén, con Pedro a la cabeza, surge un problema muy grande en Jerusalén. El problema es que ellos empiezan a ser perseguidos por los judíos. Y esta persecución hace que ellos se empiecen a esparcir por las regiones vecinas. Y esta situación de persecución, por decirlo así, eh, que esta iglesia empieza a dejar Jerusalén para ir a otras ciudades, da oportunidad justamente a que la iglesia empiece a expandirse, a que la iglesia empiece a moverse y a llegar a otros lugares
para que se pueda cumplir también aquello que dijo el Señor. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia. Hagan que todos sean mis discípulos. ¿Qué es lo que les obliga a ellos a empezar a abrirse de esa manera? Es justamente esa persecución que tenían por parte de los judíos. Y es allí donde empiezan ellos a llegar a zonas importantes dentro del imperio romano. Aquí ya empiezan a entrar también los romanos, por decirlo de alguna manera, porque en toda esa época los romanos eran quienes gobernaban todas esas regiones. Entonces, los cristianos empezaban a tener contacto justamente con los paganos, anunciar la buena noticia, hacer que otros paganos o que los paganos se convirtiesen. Y esto se da más o menos en el año 50 después de Cristo. Una de las más grandes comunidades era justamente la de Antioquía, donde Pablo era quien llegó allí con Bernabé a llevar el mensaje. Recordemos que habían otras ciudades vecinas también, como Damasco, y otras ciudades en donde llegaron los cristianos. Pero Antioquía fue uno de los más grandes en ese tiempo. Estamos hablando de la primera época, entre el año 50 al 58 más o menos. Y es allí donde eh, la iglesia de Jesucristo o la iglesia es llamada por primera vez a los seguidores de Cristo cristianos. En Antioquía, los seguidores de Cristo llevan el nombre de cristianos. Nosotros decimos cristianos. ¿Por qué decimos cristianos? Y porque somos seguidores de Cristo. Aquí surge algunas cosas también eh, que de repente dificulta, porque aquí ya entra el contacto con los paganos y ya no es más de una manera fácil la predicación, porque aquí tenían que ellos también entrar en su cultura. Recordemos que en la época primera de los apóstoles, después que Jesús ascendió a los cielos, estaban ellos allí junto con sus hermanos judíos, que de alguna manera ellos utilizaban el Antiguo Testamento para anunciarle a Cristo y anunciar su querigma. Si recordamos al primer mártir, Esteban, él predicó todo lo que era el Antiguo Testamento para luego anunciarle a Cristo. Pero aquí ellos ya entran en contacto justamente con los paganos y eso implica también de que es una cultura nueva, es una cultura ya eh, que tiene contacto con el mundo romano, con el mundo helenista, y es allí donde ellos, la situación se presenta de otra forma y les obliga a ellos a actuar con creatividad y ser muy astutos y dóciles justamente al Espíritu Santo para poder llegar a esta gente. Recordemos que en este tiempo ya apostólico, ellos fueron en diferentes ciudades como Chipre, Asia Menor, Antioquía, Iconia, Listra. Son ciudades, por decirlo, europeas, tesalónicas, Corintios, Atenas. Son ciudades que ellos fueron llegando y llevando la palabra de Dios. El punto principal de este tiempo apostólico es que ellos llegaron a Roma. Y Roma luego se convertiría justamente en el lugar principal. ¿Por qué Roma entra como un punto principal? Recordemos que nosotros somos Iglesia Apostólica Romana. Romana. ¿Mm? ¿Por qué romana? Y aquí comienza justamente.
porque el centro de toda esa civilización, por decirlo de esa manera, de esa época, Roma gobernaba todas esas regiones. Y el punto principal era que desde Roma se podía y se usaba, los cristianos usaban todos los caminos romanos para llegar a las ciudades y evangelizar. Uno de ellos que actuó con astucia, teniendo en cuenta este punto a su favor, fue Pablo, que recorrió justamente utilizando todos los caminos romanos, porque él también tenía esa ciudadanía romana para llegar a los diferentes puntos de, de, de Roma y de los lugares donde ellos gobernaban. Pero por sobre todas las cosas, en Roma era justamente el centro de todo y es a donde ellos querían llegar también, movidos por Dios para la evangelización. La comunidad romana era ya bastante floreciente cuando Pablo, más o menos en el 57-58, envió desde Corintio una carta a los cristianos que estaban en Roma, según lo vemos en algunos autores bíblicos que nos presentan de esta manera. Entonces, la tradición antigua de la comunidad romana atribuía sus fundaciones directamente a Pablo, pero también a Pedro, porque Pedro también llegó a Roma y encontramos que una de las cartas de Pedro está escrita en Roma más o menos en el año 67 y 64, que es la primera de Pedro, específicamente la primera de Pedro 5:13, que él habla un poco de ese martirio que tuvo durante la persecución contra que tienen los cristianos, esa persecución contra el emperador romano de aquel entonces que era Nerón. Entonces la tradición indica que Pedro es el fundador de la iglesia romana, de una, eso vemos en el testimonio de la primera carta de Clemente, San Clemente, que luego también Ignacio de Antioquía va a confirmar esto, luego San Ireneo de León, luego también Dionisio de Corintios va a confirmar esto, de que Pedro es el fundador de la iglesia romana. Y allí en Roma es donde justamente Pedro muere mártir, donde derrama su sangre, por eso la iglesia se asienta en Roma y no en Jerusalén. Haciendo un paréntesis nada más, ¿verdad? Entonces Pedro la cabeza, es el primado, es el primer papa, es el primer obispo, por decirlo de esta manera. Y a partir de allí, después de Pedro, vienen lo que les han sucedido eh, por todos los años hasta llegar hoy, que es el Papa Francisco. De forma directa, Pedro tuvo un sucesor que se llama Lino, luego Anacleto, luego Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto, eh, Higinio, y así sucesivamente, nombres que van apareciendo dentro de la historia de los papas, que eso lo pueden googlear y encontrar. Esto más o menos estamos hablando allá por el año 70 después de Cristo. Ya terminado entonces esa etapa apostólica, ¿dónde termina la etapa apostólica? Cuando muere el último apóstol, que es más o menos en el año 100 después de Cristo. Y el último apóstol que muere es Juan. Juan. Eh, Hay algo que tenemos que tener en cuenta también, eh,
si bien no es parte, o sea, no es historia, por decirlo así, no es parte de nuestra doctrina, que se cierra, la revelación se cierra justamente con la muerte de Juan. ¿Mm? A partir de allí no hay una revelación nueva. Existen las revelaciones privadas, pero estas revelaciones privadas siempre están en comunión con la revelación bíblica. No puede estar eh, yendo por otro camino, sino siempre tiene que estar unida a lo que ya fue revelado. Por ahí escuchamos a alguna gente carismática, por decirlo de esta manera, decir, Dios me reveló esto, Dios me mostró esto. Eso que ellos ven, eso que ellos dicen, Dios me reveló, tiene que estar unida a la revelación. Y la revelación lo tenemos en la palabra de Dios. No puede el mensaje irse uno para un lado y el otro su mensaje irse para el otro lado. Entonces, esta revelación que tenemos en nuestra mano, que es la palabra de Dios, se cierra con la muerte del último apóstol, que es Juan. Lo último que pudo haber escribido se considera como una revelación. Luego, todo lo que se escribe posteriormente ya no se considera como una revelación, porque se considera como parte de la enseñanza ya de los apóstoles. Otra etapa dentro de estos primeros siglos, estamos siempre en el primer siglo, ahora ya estamos más o menos en el siglo II y luego ya vamos a ir empezando el siglo III también. A partir del siglo II, a partir que es el 101, 102, 103, hasta llegar hasta el 200, entonces ese es el siglo II. La propagación del cristianismo hasta el siglo II, hasta el siglo III, se da de una manera en que la difusión fue muy rápida. El misterio de la gracia, la contribución de los apóstoles, ayudó muchísimo y fue muy rápida la propagación. Teniendo en cuenta también, como les decía, que Pablo utilizó los caminos que construyeron los romanos para llegar mucho más rápido a las ciudades que ellos gobernaban, para llegar a todo lugar. Recordemos que se considera inclusive que eh, Santiago llegó hasta España, ¿verdad? Entonces, fue muy rápida la propagación de la fe en todo el mundo. Aunque otros apóstoles se reunían con Pablo y se reunían en ciertas ciudades, en ciertos lugares, pero la noticia de la salvación viajó por todos los caminos del Imperio Romano, como comerciantes, como soldados, como predicadores. ¿Por qué? Porque ellos no solamente le predicaban a la gente común, sino a todos. Entonces yo era comerciante, recibía el mensaje, pero yo tenía que ir a trabajar a otra ciudad, pero yo ya era un evangelizador. Entonces eso ayudó muchísimo a la difusión del mensaje. El principal centro de difusión fue Oriente. Luego también en la zona, específicamente en la zona de Bitinia y Asia Menor. Recordemos, en Asia Menor estuvo Juan, en la zona de Éfeso específicamente. Entonces, toda esa parte. Parece que en este tiempo también la persecución que iban teniendo los cristianos, también
les ayudaba a ellos a poder llegar a otros puntos porque ellos están siempre en movimiento, siempre en movimiento. Recordemos que el Apocalipsis es un libro que se escribe en tiempos de la persecución. 90, año 90 después de Cristo, hasta el año 100 más o menos. Entonces era un tiempo muy duro y eso siguió hasta el siglo II. Después ya en el siglo III fue calmando un poco el tema de la persecución, aunque siempre había también allí de por medio esta persecución siempre dentro de la iglesia, hasta hoy en día. Pero en ese tiempo ya iba mermando un poco en el siglo III, en el año 200 y en adelante. Vamos a ir adelantando un poquito porque no me quiero detener mucho. Después de este siglo de la iglesia y la propagación de la iglesia que se da en el siglo II al siglo III, surge la época de los padres apostólicos. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Son los que recibieron la formación o la educación cristiana, prácticamente podemos decirlo así, de primera mano. Y cuando hablamos de primera mano, estamos hablando de aquellos que tuvieron contacto con los apóstoles o de personas que trabajaron con los apóstoles y fueron ellos quienes les enseñaron justamente a estos padres apostólicos. Por eso se les llama de esta manera. Porque ellos dicen haber recibido de mano propia de los apóstoles la enseñanza de la fe. Entre ellos está Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, que son grandes padres de la iglesia y que ellos justamente han testimoniado que han recibido la formación de los apóstoles. Entre ellos también está San Ireneo de León y entre otros. En esta época también ya se empieza a escribir algunas cartas pedagógicas, catequéticas. Nosotros hoy tenemos lo que se llama el catecismo de la Iglesia Católica. En ese entonces ya se escribió ya un catecismo, que era la Didache. Allí más o menos encontramos textos que hablan de cómo debemos recibir, por ejemplo, el bautismo, la forma del bautismo, una catequesis. En esta época surgen grandes ya hombres, obispos, que empiezan a enseñar al pueblo y en este tiempo del siglo III surgen los primeros herejes. Podemos decir los primeros herejes, pero surgen herejías más y muy, muy graves que empieza a haber ya también la cuestión de defender esa fe. Entre ellos, San Ireneo de León fue uno de los que escribió a Versus Hereje, una carta justamente para defender a Cristo, porque una de las herejías estaba basada justamente acerca de Cristo y toda esta herejía era sobre Cristo, sobre la persona de Cristo. Entre ellos, a ver qué puede ser una herejía para entender, estaban los modalistas, a quienes se les llamaban los modalistas, aquellos que decían que Jesús cambiaba o sea, Dios cambiaba de modo nada más.